Bueno, habíamos visto anteriormente, en las charlas anteriores, en la parte 1, habíamos conversado sobre qué son los terremotos, en 2 palabras, qué es la amenaza, cuáles son sus efectos, y habíamos hablado someramente sobre lo que son las fases del proyecto estructural. En la parte 2, en otra charla que tuvimos, en otra parte, pues que forma parte de este mismo tema 1, que es el enfoque sismorresistente del proyecto, digamos, de edificaciones, habíamos conversado sobre la identificación de las acciones y sobre la selección del sistema estructural. Hoy nos corresponde hablar sobre un tema que también lo vamos a hablar obviamente desde un punto someramente, porque todo esto se va a tratar, o parte de estos temas se van a tratar, digamos, en forma más completa a lo largo del curso. Vamos a conversar sobre lo que es el dimensionado y el modelado estructural. La pregunta que cualquiera se hace, cualquier hijo de vecino es, pero bueno, ok, ¿cómo dimensiono una edificación? ¿Por dónde empiezo? No se olviden que este es un curso que está orientado a estudiantes, digamos, de los últimos años de ingeniería y de arquitectura, y por supuesto a profesionales que aunque tengan muchos años de graduados, estas cosas se les pueden haber olvidado. Ok, entonces, fíjense, el predimensionado. El predimensionado realmente no es una de las etapas que pareciera más fácil y sin embargo desde mi punto de vista es bastante complicada. ¿Por qué? Porque es un proceso, digamos, de error y tanteo. ¿Y cuál es el problema realmente que existe cuando yo voy a predimensionar una estructura? Es que yo no conozco, ¿verdad?, el efecto que las acciones, es decir, la carga permanente, la carga variable, el sismo, va a tener sobre la estructura. Para yo poder hacer eso previamente yo tengo que tener una dimensión. Entonces esto me obliga a mí en esta etapa del proyecto pues a determinar con el mayor grado de precisión o estimar cuáles son las acciones a las que va a estar sometida, digamos, la estructura o la edificación durante su vida útil. Una vez que ya tenemos esta información, que vamos a llamarla así preliminar, debemos estimar el tamaño de los elementos estructurales de manera que luego los podamos incorporar a un modelo para su posterior análisis y verificación de la deriva. Fíjense que yo estoy hablando de verificación de la deriva. ¿Por qué? Porque la deriva, como ustedes todos deben conocer, es la diferencia de desplazamiento horizontal que hay, digamos, entre 2 niveles consecutivos de una edificación. ¿Y por qué es esto importante? Porque el daño está directamente relacionado casualmente a la deformación o al desplazamiento. A la medida que el desplazamiento es mayor, la posibilidad de que haya mayor daño también se incrementa. Una vez que yo entonces analizo, ¿verdad?, mi estructura utilizando, digamos, algún software existente, yo debo verificar que esa deriva, ¿verdad?, no sobrepase los valores normativos. Entonces, todas las normas en cualquier país del mundo pues te limitan esa deriva. Entonces, si yo por alguna casualidad me doy cuenta de que esa deriva no la he cumplido, pues entonces yo debo volver probablemente a aumentar las secciones y a volver en un proceso de error y tanteo. De manera que al final, pues yo ya podré tener, vamos a decir, un diseño satisfactorio. Y lo que sí es muy importante es decir que en esta etapa, digamos, hace falta el buen criterio ingenieril y la experiencia del profesional involucrado. Bueno, entonces vamos a meternos en este tema, que lo vamos a hacer de una manera amigable. Fíjense, es importante, yo seleccioné esta diapositiva que realmente la obtuve de un libro el libro se llama Estructuras, creo que es un arquitecto, Schodek, creo que se pronuncia, de Prentice Hall. A mí me parece una maravilla de libro, porque es un libro que bien quisieran muchos ingenieros, digamos, poder entender las estructuras como este hombre lo explica en este libro. Bueno, la idea es la siguiente, fíjense, a la izquierda aparece una especie como de una mesita, ¿no?, una mesa que está conformada por 2 pórticos, cada pórtico tiene a su vez 2 columnas y una viga, vamos a decir una viga principal. Sobre esa viga principal están apoyadas unas vigas secundarias
y sobre esas vigas secundarias a su vez hay como unos pequeños tableros que tienen peso propio y sobre los cuales yo voy a, digamos, aplicar las cargas variables. Entonces, fíjense, lo que vamos a hablar con esta diapositiva se refiere única y exclusivamente a las cargas gravitacionales. Entonces, es importante, si yo voy a predimensionar algo, saber realmente cuál es el camino de esas cargas. Entonces, fíjense, en la parte de arriba aparecen las lositas. Cuando esas lositas yo las apoyo sobre las vigas secundarias o correas, pues yo voy a tener unas reacciones. Entonces tengo las reacciones, digamos, del primer tramo, la del tramo pequeño porque se ve que hay un hueco en esa losa, la del tramo de la derecha. Entonces, eso se traduce en que, fíjense que la carga que hay sobre esas losetas son cargas, vamos a decir, kilogramos por metro cuadrado. En el momento en que yo calculo las reacciones en las vigas, esto se transforma, digamos, en kilogramos por metro lineal. Entonces, bueno, eso es lo que ustedes están viendo en la diapositiva, pero a su vez, esas vigas, ¿verdad? Están apoyadas sobre lo que serían las vigas principales. Eso entonces va a producir sobre esa viga principal, pues, unas reacciones que va a hacer que, a su vez, cuando yo calcule, o vamos a decir, esa viga principal, se produzcan unas reacciones que van a ir directamente a las columnas y de ahí directamente a la zapata. Este es quizás el ejemplo más sencillo que nos permite, digamos, entender de forma gráfica el camino de las cargas gravitacionales. Ok, basándonos en esto, es evidente que cuando yo voy a empezar a dimensionar algo, yo necesito una de dos. O soy un experto y dimensiono 27.000 estructuras y me olvido de esto porque ya prácticamente el predimensionado lo tengo en la mano. Pero puede que no sea así. Entonces, las normas me dan ciertos tips. Por ejemplo, el control de deflexiones. Entonces, es importante tanto para las vigas como para las losas, ¿verdad? Tener una idea, es decir, tenemos que cumplir con lo que se llaman los requisitos de servicio, en dos palabras. Si yo tengo una viga y la viga puede estar muy bien diseñada, pero si cuando yo camino sobre esa viga, aquello empieza a deflectarse o la losa empieza, digamos, a vibrar en forma excesiva, es evidente que esa viga no está cumpliendo por lo menos con lo que sería el requisito de confort para el usuario. Entonces, bueno, aparecen tablas como las que están ustedes viendo aquí, donde, por ejemplo, aparece en función, digamos, del tipo de miembros, si son losas macizas en una dirección, o vigas o losas nervadas en una dirección, y en función, digamos, de la luz libre de estos elementos, digamos, entre las caras y las columnas, y dependiendo a su vez, ¿verdad?, de si la viga, digamos, o la losa está simplemente apoyada, o tiene un bordo continuo en un lado, y un borde, vamos a decir, simplemente apoyado en otro, o es una viga en voladizo. Entonces hay unos numeritos que son unos tips donde me dice, por ejemplo, LN sobre 24, entonces quiere decir que si LN es la luz, yo divido entre 24 y eso me da una idea de lo que debe ser el espesor o la altura del elemento que estamos considerando. Ahora bien, yo necesito, es decir, esto me da una idea de lo que dijimos antes de lo que sería la dimensión, la altura, pero yo necesito saber cuáles son las cargas, ¿verdad?, que van a actuar sobre esas vigas. Entonces, bueno, hay una especie de técnica que se conoce con el nombre de área tributaria, ¿verdad? De manera que yo puedo, lo que estamos poniendo aquí es un método, digamos, el más exacto, donde yo divido las áreas tributarias en formas trapezoidales y dependiendo, en fin, de una cantidad de cosas, yo voy estimando, ¿verdad? Si yo estimo esas áreas, cuál es el área tributaria que le corresponde a cada viga. Sin embargo, quizás en la práctica resulta un poco más sencillo hacerlo, en vez de en esas formas trapezoidales, pues hacerlo quizás en estas formas que son rectangulares, donde entonces, por ejemplo, en el caso, lamentablemente con este apuntador yo creo que esto no se va a ver, ¿no? Pero vamos a decir, en este caso de esta columna que está aquí, que sería la columna del eje B3, el área tributaria básicamente sería este rectángulo. En el caso, digamos, de esta columna que está aquí, pues sería este otro, y así sucesivamente. Esto lo vamos a explicar con un ejemplito, obviamente muy sencillo, para que ustedes, digamos, recuerden cómo es el procedimiento. Entonces, para ello hemos escogido un sistema, es decir, una losa. Esa losa tiene varios ejes, A, B, C, D, E en el sentido largo, 1, 2, 3 y 4 en el sentido corto. Y entonces se pide en el ejemplo, dice, determine las cargas transferidas por la losa a las columnas la B3, la E2 y la A1. Y dice, para poder resolver el problema, diga, suponga que la carga distribuida, que la vamos a llamar P sub 0, sea 400 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Es una carga que sacamos de repente del librito aquel de las acciones mínimas, no importa. Ok, ahí la tenemos como dato. Y tenemos a su vez
cuáles son los datos, digamos, de las luces. L1, L2, L3, etcétera, 6 metros y el resto 7,5 metros. Bueno, entonces vamos a tratar de resolver esto. Entonces, solución. Vamos a buscar la columna B3. Están viendo ustedes que salió ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Bueno, ¿cuál es la carga que voy a transferir a esa columna? Entonces, la carga que voy a transferir a esa columna va a ser el producto de la carga uniformemente distribuida que hemos llamado P sub 0 por el área, digamos, de ese rectángulo. Y aquí lo tenemos. Entonces, P sub 0 por 0,5 L2 más 0,5 L3, que multiplica a 0,5 L4 más 0,5 L5. Sustituyo en esta pequeña ecuación los valores correspondientes y me da que la carga axial que estoy aplicando en esa columna es de 18.000 kilogramos fuerza. Si, por ejemplo, ahora quiero encontrar, utilizando esta misma técnica, cuál es la carga axial que corresponde, digamos, a la columna E2, simple y llanamente vuelvo a hacer lo mismo, multiplico la carga P sub 0, ¿verdad?, por el área que hemos indicado ahí en color amarillo, y eso me está dando que la carga, ¿verdad?, axial que le corresponde a esa columna, debido a, digamos, a la acción de cargas obviamente gravitacional, es de 9.000 kilogramos fuerza. Y repitiendo pues el proceso en forma análoga para la columna esquinera que está por allá, nos da que es 4.500 kilogramos fuerza. Esto tiene cierta lógica porque es evidente que con una columna que está, vamos a decir, en una zona central, va a recibir más carga axial, que por ejemplo una que está en la esquina. Ok. Déjeme ir para atrás un momentico que quería hacer una acotación. Es evidente que cuando yo estoy haciendo esto, no se olviden que lo que quiero es predimensional. Entonces yo tengo que hacer esto desde el piso de arriba hasta el piso de abajo, columna por columna, y tengo que repetir este proceso tanto para las cargas permanentes como para las cargas variables. Entonces yo pongo a un auxiliar, a un ayudante que empiece a calcular aquello, y va de una forma organizada, sumando hasta que consiga en las columnas en todas las columnas, cuál es la carga axial asociada a las cargas gravitacionales, que serían las permanentes y las variables. Ok, vamos ahora a hacer otro ejemplo. Ahora estoy interesado, por ejemplo, en determinar cuáles son las cargas, ¿verdad?, que voy a transferir a las vigas o a las correas. Entonces tengo aquí, bueno, todo un sistema de vigas, de vigas, vamos a decir, ortogonales, y sus columnas, y estamos marcando aquí unas correas. Es decir, se ve que es una estructura, por lo menos el piso es una estructura aparentemente de acero, ¿no? Y dice, determine las cargas transferidas por la losa a las correas, a la viga interior 2AB y a la viga exterior 1BC. Y vamos a suponer, al igual que en el caso anterior, que la carga uniformemente distribuida es P sub 0 igual a 400 kilogramos fuerza por metro cuadrado, y las luces son similares a la del ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, solución, carga sobre las correas. Las correas son estas que las vemos ahí en el cuadrante superior izquierdo. Esas correas están separadas una distancia S, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, ok, ¿cuál es la carga que va sobre esa correa? La carga que va sobre esa correa es la carga uniformemente repartida en la losa, que sería P sub 0, multiplicada por la separación, digamos, S que hay entre las correas. Cuando yo ejecuto esas operaciones, me doy cuenta que, o sea, P sub 0 por S, donde S, fíjense, es la separación, que sería en este caso 7,5, que es la luz, entre 5, poco más o menos, eso me da 600 kilogramos por metro. ¿Qué quiere decir entonces? Que esas correas, ¿verdad?, están sometidas a una carga de 600 kilogramos fuerzas por metro lineal. ¿Qué pasa si ahora quiero encontrar cuál es la carga sobre la viga 2AB? Bueno, entonces en este caso resulta que lo que voy a hacer ahora, que es esta viga que estamos poniendo ahí, la carga que voy a aplicar sobre esa viga va a ser una carga puntual, y es la sumatoria de las reacciones que me da el área esa amarilla proveniente de las correas, y esto es igual P, cada una de las P es igual a W, que lo calculamos antes, por B, que es el ancho. En este caso ese ancho es L1 entre 2 por L2 entre 2. Y entonces eso me da P igual a 600 por 6 medios más 6 medios, da 3.600 kilogramos por kilogramos fuerza. Son unas cargas puntuales. Y esto es lo que va a aparecer aquí. Entonces, ahora carga sobre la viga 1BC.
La viga 1BC es la viga exterior, es algo similar. En este caso, ahora la carga tributaria, digamos decir, un poco más pequeña. Y en forma análoga encuentro que P es igual a 600 por 6 sobre 2, que es casualmente el L1 sobre 2, y tiene entonces una carga de 1800 kilogramos fuerza. Entonces, esto que está aquí quiere decir, si yo voy a diseñar las correas, las diseño como si fueran unas cargas, vamos a decir, uniformemente distribuidas, y si voy a calcular las vigas o diseñarlas, las tengo que calcular de acuerdo, digamos, a esa distribución de cargas puntuales. Ahora viene otra parte que es muy importante, que es la parte de las columnas. Esto de las columnas, fíjense, no se olvide que ya a estas alturas de la charla se supone que ya tenemos en la edificación que estamos analizando cuáles son, primero, las cargas axiales de todas las columnas, asociadas pues a la carga permanente y a la carga variable. Y entonces lo que queremos, también sabemos cuál es la ubicación de las columnas. Entonces hay unas personas aquí, esto es una investigación que a mí me gustó mucho, que está hecha, que lo hicieron en la ciudad de Valencia, en Venezuela, el ingeniero Rocha, y esta señora no sé si es su hermana o es su esposa. Esto aparece en una revista sísmica en octubre del 2011, y ellos lo que hacen es que dependiendo de cuál es la altura, o sea, el número de pisos de la estructura y de la ubicación, digamos, de la columna, si es central, es lateral o esquinera, y del número de pisos, entonces ellos asignan unos valores de alfa, ¿verdad? De manera que el área gruesa de cualquier columna se determina haciendo, digamos, el cociente entre la carga última PU, dividiéndola entre el producto de ese coeficiente alfa por F' sub C, que es la resistencia del concreto. Es evidente que esa carga PU que está ahí, la tengo que calcular ya aplicando, digamos, una de esas combinaciones de estados límites que en el estado actual sería 1.2 por la carga axial asociada a la carga permanente, más 1.6 por la carga axial, esto en cada columna, asociada a la carga variable. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Eso es la teoría, ¿verdad? No se olviden que lo que estamos dando son unos tips. Fíjense que las dimensiones de las columnas muchas veces están asociadas no a este tipo de problemas, sino que de repente la arquitectura te impone que la columna tiene que tener un ancho constante. Entonces, en ese caso, las cosas empiezan a complicarse un poco, pero no es lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es algo, digamos decir, conceptual y bastante elemental. Entonces, dice en el ejemplo, predimensionar una columna rectangular de concreto armado cuya resistencia es 210 kilogramos por centímetro cuadrado, resistencia a la compresión, que está ubicada en la planta baja de un edificio de 7 pisos y una luz libre entre ejes de columna de 7,5 metros. Dice, analice los casos de ubicación y carga permanente, ¿verdad?, y variable indicados en la tabla, y asuma como carga última la combinación de carga que la había comentado hace un instante. Entonces tenemos la columna 1, una columna esquinera, tiene una carga, vamos a decir, axial asociada a la carga permanente de 50 toneladas, por carga variable de 23,33, la central tiene otros valores que están así. Les vuelvo y les repito, estos valores ya los calculó nuestro ayudante, ¿verdad?, que se pasó el fin de semana echando números ahí y nos dio estos valores. Entonces, fíjense, si yo entro en la tabla anterior, ellos hacen algunas correcciones a esos factores de alfa en función del número de pisos, en función de la luz. Entonces, de acuerdo a lo que pone ahí, ese factor de alfa de la tabla debo aumentarla en 0,10 unidades. ¿Okay? Entonces voy a hacer un resumen aquí. Entonces dice, la columna tipo 1, el PU me dio, es decir, la carga última 97,33 toneladas, alfa en la tabla es 0,10, la corregida es 0,20 porque tuve que subir 0,10 de acuerdo a lo que dice esa tabla. Encuentro cuál es el valor el valor de PU sobre alfa FC, que en definitiva eso me da un área de lo que debería tener la columna, y de acuerdo a ese área yo dije, bueno, una columna de 40 por 60 cumple con esa condición. Voy a la columna tipo 2, fíjense que ahora esta columna tiene mucho mayor carga, PU, el factor alfa en la tabla es 0,25, la corrijo, me da 0,35, hago la división que aparece ahí, y entonces me sale que la columna debe tener como mínimo una sección de 40 por 80. Aquí lo que es interesante observar es lo siguiente. Fíjense, la carga axial última de la columna número 2 es muchísimo mayor, es un 240% mayor que la carga axial de la columna esquinera. Sin embargo, de acuerdo a las consideraciones de esta tabla,
el resultado final de la columna central es tan solo un 33,3% mayor que el de la columna esquinera. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir a nosotros? Que esta tabla, de la forma en que fue, vamos a decir, o este enfoque de la manera que fue hecho o concebido, lo que está haciendo es favorecer a las columnas esquineras, ¿verdad? Previendo los efectos desfavorables de torsión que pudieran eventualmente desarrollarse. Ya para terminar esta primera parte, entonces, bueno, fíjense, yo tengo aquí ahora una viga, yo quiero predimensionar una viga. Obviamente, ¿qué es lo primero cuáles son los datos que yo tengo? Bueno, tengo la luz, las condiciones de los apoyos, el F sub' sub C, el F sub Y. Entonces, lo primero que hago es, ¿cuál es la altura de esa viga? Bueno, entro en la tablita que di anteriormente y hallo lo que se llama H mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ancho de esa viga? Bueno, el ancho de esa viga, yo puedo decir, bueno, mire, vamos a empezar diciendo que B, o sea, el ancho es igual a D medios, donde D es la altura útil, digamos, de esa. Por supuesto, para yo determinar esa altura útil, previamente he tenido que suponer cuál es el recubrimiento, que en este caso sería normativo, cuál sería el diámetro del estribo y poco más o menos cuál podría ser, vamos a decir, estimar cuál podría ser el diámetro del acero que yo voy a colocar allí. Bueno, en definitiva, calculo el valor de B y en base a esto, una cosa importante, los valores de B y los valores de H en definitiva no pueden ser un número cualquiera. No, mire, B es 26,74, no, o tiene que ser un múltiplo de 5 igual en la altura. En definitiva, una vez que yo tengo esto, calculo el peso propio de la viga y eso se lo voy a anexar, ¿verdad? A los pesos calculados, digamos, por efectos, digamos, de la carga permanente de la losa y de la carga variable. Entonces, existen unos tips, que esto también lo saqué de un libro que me pareció muy interesante, donde dependiendo cuál es, vamos a decir, el número de vanos y cuál es la condición de empotramiento en los extremos, o lo que es lo mismo, los apoyos, digamos, de las vigas, entonces aparecen unos numeritos, y esos numeritos, por ejemplo, que se ponen en X, vamos a poner, aparece ahí un número 16. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento último calculado de esta forma sería omega sub U, que sería la carga última, por la luz, digamos, libre, elevado al cuadrado entre, en este caso, 16. Y así sucesivamente. Entonces, una vez que yo tengo esta información, yo puedo calcular en cada vano cuál es en los apoyos, en la cara de columna, cuál es el momento último, y a partir de ahí yo calculo cuál es el momento resistente, en definitiva, ¿por qué? Porque yo necesito después diseñar es decir, darle a esas vigas cuál es el acero. Entonces esto se hace dividiendo ese momento último, que lo saqué, digamos, de esas recetas de cocina que están ahí, los divido entre el factor de minoración de resistencia phi, que también lo da las normas, y tengo listo el problema. Entonces, a esta altura vamos a descansar un poquito, vamos a comer un cafecito, ¿verdad? Y dentro de unos instantes volveremos de nuevo con el tema.